Buenos días, Cintia. Buenos días, Jeremy, José, Michelle, Altamirano. Muy buenos días. Romina, muy buenos días. Bien, vamos a seguir avanzando en nuestras sesiones. Y como ya hemos visto en algunos aspectos, hemos visto mecanismos, hemos visto el tema, por ejemplo, de los Incoterm. Hoy nos toca revisar el tema del transporte, ¿ya? Vamos a revisar el tema del transporte. ¿Sí? Me dice si me puede oír en el audio, por favor. ¿Me puede oír el audio? Sí, bien, sí, buenos días, Jeremy. Bien, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy con el tema de transportes. Como nuestra sesión se llama operatoria, vamos a hablar del tema de manera general. Hay algunos puntos sí los necesito aclararlo para ustedes. Y vamos a empezar entonces, ¿sí? No se puede visualizar la imagen o el audio, por favor. Y me realizan las consultas necesarias o voy a hacer paradas para poder preguntarle si usted ha podido entender el tema. Vamos a revisar el tema. A ver, vamos a ver dónde estoy. A ver, déjeme buscar dónde está. Bien, recuerde que ya hemos terminado 2 sesiones y entonces vamos a empezar a desarrollar las siguientes sesiones que nos corresponden. Operatoria. Vamos a ver esta operatoria. No. Acá está en el sistema, no ingresa a la parte interna. Bien, vamos a compartir entonces la diapositiva para poder trabajar. Operatoria del comercio, operatoria transporte. Ya, listo, lo tengo. Bien, me dice si puedes visualizar la imagen. Vamos a hacer transporte internacional. Bien, en pantalla estamos visualizando el tema de hoy. El tema general es transporte internacional y te pregunto si la imagen la puedes visualizar y puedes oír bien el audio para poder empezar, ¿sí? Con todos. Entonces voy a tomar la asistencia para poder grabar. Ya está listo. ¿Sí se ve? Gracias, Jeremy. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema. ¿Cómo se puede visualizar? Ponle el conector, se apaga. ¿Sí? Bien, entonces voy a tomar primero la asistencia, voy a ver en el sistema y empezamos ya formalmente. Bien, entonces voy tomando asistencia de Cintia, de Jeremy, de José Solano, Michelle Altamirano y de Romina Velázquez, ¿de acuerdo? Ya está, entonces tenemos en asistencia a todos ustedes. ¿Nadie me falta? No, nadie más. Bien, entonces veamos la diapositiva. Vamos a empezar con el tema de transporte. Cuando hablamos de transportes, debemos pensar de manera amplia. No debemos pensar solamente en naves o aeronaves, de manera general. Bien, entonces vamos a ver qué dice la presentación de la diapositiva. Yo le pongo de esta manera la presentación. Dice, el transporte se puede definir como el medio de comunicación físico
que en sus distintas aplicaciones a los medios geográficos sirve de nexo para la empresa, para el negocio, para el emprendimiento y personas, así como las mercancías, para el intercambio a través de la actividad del comercio. El transporte es un elemento importante que nosotros vamos a considerar. No importa que sea Bolivia, país que no tiene mar, pero tiene aéreo, espacio aéreo. Siempre el medio de transporte está presente en el comercio. No importa el lugar geográficamente como sea, siempre existe un medio de transporte. Hace posible la comunicación de la acción de la compra-venta local e internacional, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces es importante entender que el transporte también es un elemento esencial para el vínculo del intercambio comercio, pero también es importante en el vínculo de nuestra declaración aduanera acá en el Perú, los tributos. Por eso, hemos visto con los Incoter, hemos estado viendo el producto, cómo va subiendo de precio, cómo toma el valor FOB. Hemos visto los mecanismos del comercio, nos hemos centrado en el producto, esencialmente en la medida arancelaria y no arancelaria. Y ahora vamos a ver la segunda, este es como la tercera parte, digámoslo así, ¿no? La parte media, que se vincula contigo en la DAN y se vinculará contigo casi siempre, toda la vida, porque vas a requerir del servicio del transporte. Si vas a hacer importación o exportación, siempre vas a necesitar transporte. Si vas a ser revendedor, también vas a requerir transporte. Entonces, es esencial entender la naturaleza del transporte. Entonces, permíteme pasar a la siguiente diapositiva, porque esto simplemente es una introducción. Y vamos a ir viendo la siguiente diapositiva. Voy a comentar acá algo. El transporte no se demanda como actividad final, sino como medio para satisfacer otra necesidad. Nos referimos a aquella actividad de traer a un lugar algo que hace falta o llevar a un lugar también lo que hace falta o se necesita hacer conocer. La revolución industrial no hubiera podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes. Ni la tecnología del transporte había podido lograr desarrollarse sin los productos industriales que le proporcionó la revolución industrial. Hoy estamos en la revolución industrial 4.0, entonces es una situación diferente, pero queramos o no, estamos viviendo el contexto entero de la necesidad del transporte. Estamos en una situación gravosa. Nunca antes había ocurrido que hubiésemos tenido tanta demanda y tan alta necesidad del transporte como en este siglo XXI. El COVID ha puesto en jaque muchas situaciones, en el cierre de muchas empresas, los contenedores hay muy pocos en el mundo, parece mentira, los transportes han limitado la capacidad, ha habido más accidentes en el año 2000 al año 2021, hemos cerrado una etapa con accidentes y hemos abierto una etapa de nuevo en enero 14 con accidentes. Entonces es un tiempo reflexivo en el comercio. Parece que este año va a ser un año convulsivo del comercio y que de repente en muchos casos algunas empresas van a ver afectadas por el tema de los embates que han tenido el medio de transporte y en cierta manera van a tomar un poco de protagonismo este año los denominados seguros. Sí, por el tema de que ha ocurrido en los accidentes que no se había visto años atrás. Acá le pongo, por ejemplo, una noticia que se publicó el 24 de enero. Dice el buque Maersk pierde 750 contenedores. Bueno, me equivoqué del día. Dice, la APM Moller Maersk, dice, ha confirmado que uno de sus portacontenedores, el Maersk Essen, perdió aproximadamente 750 contenedores en el Pacífico Norte el 16 de enero del 2021. En un comunicado, el transportista dijo que el buque de 13.100 TEUs, o sea, estamos hablando de contenedores de 20, experimentó una marejada mientras viajaba entre el puerto chino de Xiamen y los Estados Unidos, el puerto de Los Ángeles. En el servicio de Asia, costa oeste de Estados Unidos, lo que provocó que los contenedores cayeran por la borda. Sin embargo, Maersk también dijo que todos los miembros de la tripulación están a salvo y que actualmente se está realizando una evaluación detallada de la carga. Se ha notificado a la Guardia Costera de Estados Unidos. Vemos esto como una situación muy seria que sería investigada de manera rápida y exhaustiva, dijo Maersk, la empresa.
Las operaciones y la seguridad de las embarcaciones son nuestra máxima prioridad y tomaremos las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que ocurrieran incidentes similares en el futuro. En el último incidente importante que ha provocado las pérdidas de los contenedores es el caso de la empresa Apus OM, que perdió 2.000 contenedores por la borda o por daños. Se dan cuenta que estamos terminando un año 2000 y estamos aperturando un año 2021 lleno de situaciones no esperadas. Y ciertamente tratamos de entender que no es el medio de transporte el problema, o sea, no ha sido una falla humana, sino que el ecosistema, el hábitat, el medio ambiente se está volviendo más complicado, más agreste. De repente la contaminación de los mares por el plástico, de repente el sobrecalentamiento global, ¿no? Y entonces estamos viendo una situación que realmente pone en relieve que tú ahora, siendo una persona o que trabajes por una empresa, pongas con seriedad el tema de que comprar ya no es seguro, porque de repente es tu carga la que no va a llegar precisamente a donde tú desees. Entonces, por eso que es importante que estemos al día viendo qué pasa, ¿no? Y a qué empresas le pasa. Y esto es importante porque son muy pocos los medios que actualmente en el país nos hablan de los sucesos, ¿no? No hay canales, en la televisión nadie comenta acerca de lo que ha pasado, ¿no? No hay un noticiario, estamos abocados a que si el Tribunal Constitucional ya va a dar va a dar ONP, no la dio, en el candidato que promete las 10 cosas que dice que va a hacer y no hace. Y así estamos en una situación trivial, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa a los aduaneros, a las personas de comercio, es la situación actual que está ocurriendo, ¿no? El desabastecimiento de contenedores, si se va a bajar o no va a llegar alguna vez a $2.000 el flete. Se dice que el flete ya no llegará a ese precio, ya no, ya. En tu presupuesto ya 2.000 no es el precio del flete. Tu presupuesto va a ser 5.000 para un flete. Vas a tener que ser racional de pensar que si compras poco, igual el flete es caro. Entonces vas a tener que trabajar en asociaciones de repente, ¿no? Ver la manera, ver el conducto por el cual entonces en este siglo 2021 la logística se hace necesaria e imperiosa. Este es el siglo y el tiempo de la DFI y la logística. Nunca lo habíamos pensado como en los años anteriores, pero este año seriamente plantea ser DFI y ser logístico. Ya poco importa si la carga es roja o naranja, lo que importa es que salga bien y llegue bien. Por eso un tema importante que toma en este año es la aparición de la necesidad de la logística, ¿ya? Bien, espero que esté siempre tú al día en noticias. Es importante que usted como persona que se vincula al comercio siempre tome en cuenta lo que está pasando en el mundo, ¿ya? No en el ámbito local, que nunca nos pasa nada, nadie nos informa nada. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar del transporte internacional y los Incoterm. Entonces, hemos visto en la práctica que nosotros hemos tenido de los ejercicios de los Incoterm, que los Incoterm toman una relevancia importante en el cual a partir del término eastward el transporte se hace presente, ¿no? Lo has visto. Pasamos del eastward, hay que mover la carga. Free Carrier, transporte local, Inland Freight, PICAT, llegamos al término FOB, la mercancía puede cubrir gancho, puede cubrir el servicio de stacker, puede cubrir THC, manipulación, estiva, consolidación. Entonces vemos que el transporte ha nacido, y si lo vemos desde los negocios internacionales, desde los términos de entrega, estamos hablando que el transporte nace desde el segundo Incoterm, después del Lesworth, que es el Free Carrier. Entonces es la necesidad de poder permitirnos ver ya desde ese momento con seriedad el movimiento de nuestras mercancías. Bien, vamos a ver la diapositiva que dice. Y ahí te pongo el ejemplo de lo que hemos estado practicando. Me dices si por favor puedes visualizar la diapositiva para que puedas comentarla y ver tu análisis. ¿Ya? Me dices por interno, por el chat, o lo puedes anunciar hablando de que estás viendo la diapositiva para yo poder explicar lo que vemos. Sí, puedes visualizar la diapositiva, ¿no? Estás viendo los pasos que está dando
el transporte en relación a los Incoterm. Vas a ver que existe una intrínseca relación con el transporte porque lo vamos a mencionar justamente en los temas de la valoración. Vamos a tomar en cuenta en los términos de la movilización de la carga. Entonces ya el transporte se hace indispensable y con la noticia que hemos tenido o hemos podido compartir, lo vamos a ver con más seriedad la parte logística. La parte de la compra con la experiencia vamos a saber comprar, pero la parte logística vamos a tener que reinventarnos y ver con qué empresa seriamente vamos a tener que hacer logística, ¿no? Es como acá en el Perú, ¿no? Todos vinculan a los accidentes a la empresa, por ejemplo, Flores, ¿no? La mayoría sabe que Flores ha tenido mucho más accidentes que otras empresas y otras empresas informales como el Ronco, por ejemplo, ¿no? De vez en cuando se cayó por ahí un Móvil Tour, de vez en cuando se cayó por una empresa línea, pero tú tomas en serio cuando viajas. Entonces tú te enteras de qué empresa, generalmente la que tiene accidentes, y no creo que seas tan osado de embarcarte en empresas que han tenido accidentes en el país. Yo creo que te embarcarías en empresas que tienen el menor índice de accidentes o no hayan tenido incidentes, ¿no? Lo mismo va a tener que ocurrir este año en el que estamos viendo el manejo de nuestras mercancías tras el envío, ¿no? Entonces, de repente, algunos ya están pensando, me decían, por ejemplo, la última carga que hemos visto, en el aéreo. La gente ha empezado a llevar carga en aéreos, disminuir la cantidad y empezar a trabajar con el término de los aéreos, porque realmente el término de los marítimos se ha hecho muy complicado. Y eso hace pues que haya una menor demanda de productos, porque sabemos que la carga marítima demanda más volúmenes que los aéreos, pero la gente no está de acuerdo en pagar mucho flete por poca mercancía ahora ya. Y ocurriendo los incidentes, las demoras, la carga de enroleada, entonces los sobrecostos, los sobregastos impagos, perdón, que se realizan en el servicio de atención de los contenedores, entonces la mayoría ya lo ve un poco caro el transporte, ya no es algo cómodo, sumado a la participación de los agentes de carga que pueden encarecer el servicio, los almacenes que también van a aprovechar este tema, entonces seriamente el transporte está convirtiendo en el caso marítimo en la situación de ya no considerarlo como el medio de repente en este tiempo oportunamente más apropiado, ¿ya? Porque todos los países del mundo, en la última conferencia que se dio sobre el análisis de transporte hace 5 días, entonces he determinado que el transporte marítimo va a tener un detrimento, pues ya no va a haber mucha demanda debido a que están ocurriendo situaciones contrarias a su habitual proceso que teníamos con ella, de embarcar cantidades, de manejar determinadas situaciones de pagos. Entonces ya es un tema que se está manejando con más delicadeza en el término logístico y de la DFI. Entonces puedes ver, por ejemplo, en la parte número 1 que hemos transaccionado nosotros una compra-venta, ¿no? En Esbor hemos negociado una compra-venta. En Esbor estamos colocando el precio por la adquisición de un producto. Y de ahí seguido, ¿qué sigue? La movilización de la carga. Puedes ver que empezamos pedagógicamente con comprar una carga de $10,000 en términos SWORD y al realizar el movimiento de la carga en el lugar convenido, entonces, hipotéticamente nuestra carga sube a $10,200, entendiéndose que el transporte local ya ha nacido y es la consecuencia del movimiento de nuestra mercancía. Después, sucesivamente, nos acercamos al plano de poner nuestra mercancía sobre la nave. Y ahora vemos que ya el valor ya no es 10,200, sino 11,000. ¿Qué ha pasado? Ha sido cargada, ha sido estivada, manipulada, y entonces por eso que hemos incrementado nuestro valor. Y así, como ves, sucesivamente está avanzando los pagos y gastos por los servicios. Y es así que entonces se vincula con los Incoterm, pero que no se menciona en los Incoterm estrictamente el movimiento de la DFI, y vemos que el transporte tiene un protagonismo muy importante. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda, alguna pregunta? He visto en el sistema, por ejemplo, no sé si el sistema no está actualizado, pero he visto que solamente han podido enviar solamente 2 personas el ejercicio. Creo que uno de ellos es Jeremy,
que le he tomado la captura de sus cálculos que me ha enviado, ¿no? Él ha puesto los cálculos de frente, me ha puesto el ESBOR, cuánto le ha salido, cuánto le ha salido el FOB y los demás, ¿ya? Le pido que tenga siempre presente que la participación de los trabajos que se solicitan es la parte de la evaluación, ¿de acuerdo? No vaya a pensar que la evaluación es al final, de repente usted espera un examen final y se le va a comunicar que no, que han habido trabajos que es el sustento de nuestras evaluaciones, ¿ya? Ya tenemos 2 sesiones cumplidas y ya se ha mencionado entonces el carácter del trabajo que se está haciendo, ¿no? Tome en cuenta eso, por favor, para cualquier situación más adelante que tengas dudas, ¿no? Bien, voy avanzando entonces a la siguiente diapositiva. Si tienes algo que comentar por el chat, me lo dices. Ahora vamos a verlo ya no de manera pedagógica. Vamos a mirarlo en documentos, ¿ya? Ahí te muestro en pantalla el documento que hace referencia a ese dicho movimiento que hemos dado en los términos de entrega. Puedes ver ahí, el término de entrega es ZIP Lima. Y vemos ahí el movimiento de una mercancía que ha sido movilizada desde Madrid, desde la ciudad, que pertenece a España, hasta Miami, específicamente en Florida, y que su itinerario ha sido, o es, perdón, la llegada del destino en Lima. Entonces dice ahí, la salida EMEA Miami a través de la empresa American Airlines y figura que el destino es LIM, que es Lima, y vemos acá que el término de entrega de esta mercancía ha sido situado en términos CIP Lima, Perú. Pero como hemos dicho, acá el Incoterm está mal datado, o sea, mal datado. Ni siquiera CIP es un Incoterm ahí, ¿de acuerdo? CIP ahí no dice Incoterm, porque no nombra la versión, no nombra el lugar o puerto convenido, y para empezar, el aeropuerto no está en la ciudad de Lima, es algo que es el aeropuerto de Coyique, ¿no? Pero ahí estamos hablando del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un pequeño error en el tema de manifestar el Incoterm correctamente, ¿no? Y eso también ya lo hemos visto en términos Incoterm, por favor, no se vaya a olvidar la manera como se data la información del Incoterm. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Cintia, José, Michelle, Jeremy, Romina, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a mirar si deseas escribir algo para verlo a través del chat. ¿No, Cintia? Bien. Bien, entonces vamos a continuar. Esta parte está sencilla. Vamos a la siguiente parte de la exposición, ¿de acuerdo? Esto ya te he mostrado más o menos. Este es un aéreo. Vamos a la siguiente parte. Vamos a hablar entonces ahora del modo pedagógico, de los modos y medios de transporte. Entonces acá vamos a ver de manera pedagógica cómo se componen los medios y modos de transporte. Entonces, se subdividen los medios y modos de transporte en ferroviario, terrestre, aéreo, acuático y se mencionó, como dice el mismo procedimiento de importación para el consumo aquí, de que también hay el medio de ductos, cables, tuberías, etcétera, ¿de acuerdo? Estoy mencionando esta parte, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que cuando pensamos en modos y medios de transporte, no solamente pensemos en el transporte marítimo y el aéreo. Puede ser una realidad, por ejemplo, en el Perú, que no se palpe el tema aéreo y el tema marítimo, sino que necesariamente necesitamos aplicar entonces que hay otros medios y modos de transporte, ¿ya? Tenemos el ferroviario, tenemos el terrestre, el aéreo, el acuático y el ducto, ¿ya? El ducto, recuerda que, te pongo por ejemplo, para recordar este medio, que en el Perú, por ejemplo, cuando se decidió dar las empresas eléctricas, por ejemplo, a otros países,
se dio como consecuencia de que en el Perú se dio un fenómeno donde sacaban de la tierra, del medio subterráneo que tenía el Perú, su sistema eléctrico y lo pusieron en los postes, ¿no? En los postes lo subieron cableado. Hubo un tiempo en el Perú en que hubo fuertes demandas por el tema de que los señores que trabajaban en Telefónica, pues quedaban electrocutados al encontrarse con un cable de corriente eléctrica que se había pegado mucho a un cable de telefonía, de cable o internet, ¿no? Bien, entonces este es un tema sensible, ¿no? Y entonces ahí quienes no eran parte del comercio no entendían qué estaba pasando, pero ya estábamos viendo que estaba dándose un medio y modo de comercialización de la importación de la energía eléctrica a un país que no tenía energía eléctrica, ¿no? O que demandaba la necesidad de la energía eléctrica. Entonces estamos viendo este suceso. Y este suceso pues ya estaba siendo mencionado, ya tenía un tratamiento en el tema de la importación para el consumo, porque aunque tú no lo creas, en el tema de nomenclatura también clasificamos a la energía eléctrica, entonces le damos un ad valorem, por si acaso, ya tiene su respectivo ad valorem que paga, conocido por usted como la base imponible, ¿ya? Conocido como la base imponible. Bien, ahí tenemos los modos y medios de transporte presentados y al hecho la explicación de aquello que, por ejemplo, te puede haber causado duda y en los ductos y cables, ¿ya? Y ductos y cables. Bien, ¿hay alguna pregunta acá al tema, por favor? Algo que no quede claro, porque voy a tratar de explicar diapositiva por diapositiva. En el caso que sea un poquito nueva, explico el tema. Si no, sigo avanzando. Si no tienes alguna pregunta o duda, me permito entonces avanzar en la siguiente diapositiva. Si no tienes alguna pregunta o consulta, permíteme entonces seguir a la siguiente diapositiva. Entonces también debemos ver lo vertical. Lo vertical. Ya le he dicho, desde el comienzo, que el transporte implica mover un producto, moverlo, movilizarlo. Entonces, estoy considerando, desde este punto de vista pedagógico para usted, que existe la posibilidad de también que en el futuro consideres lo vertical, ¿de acuerdo? Vertical. Acá hacemos mención, por ejemplo, otro aspecto que no está muy desarrollado en el Perú o no se ha desarrollado completamente y es el tema del fluvial y el lacustre. Bueno, vuelvo a mencionarte los ductos, tuberías, y ahí ves, por ejemplo, por el tema del gas de camisea, el petróleo, etcétera. Y estamos viendo entonces en pantalla la mención de los diversos medios y modos de transporte de las mercancías, ¿ya? Acuérdate que nosotros comercializamos las riquezas de las mercancías a través de otros medios y modos que ya debes tener una amplitud de que se dan de todas maneras. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a pasar al tema del tema muy más específico del transporte marítimo, ¿ya? Ahora sí, al hablar del transporte marítimo también tenemos que hablar de sus vías conexas y en sus vías conexas ya te he mencionado, por ejemplo, el caso del fluvial, el caso del lacustre, ¿no? Pero vamos a ver entonces aquí qué vamos a compartir con la diapositiva de transporte. Dicen que es el medio más económico, se pensaba, para transportar grandes volúmenes. Lo que ciertamente ahora se cumple es que se transporta grandes volúmenes de mercancía entre puntos distantes. Eso sí es verdad, grandes volúmenes, ¿no? A través de la unidad de transporte que es el TEU, que es la medida que hemos mencionado en el accidente, ¿no? La capacidad de la nave tenía 13.100 TEU, o sea, tenía la capacidad de mover 13.100 contenedores de 20 pies. Tiene gran capacidad, es verdad, es flexibilidad. El precio ya no es tan competitivo con el suceso que ha ocurrido por el tema de la pandemia. Tiene amplia oferta, pues eso se veía
y ahora ya pues la relación con el transporte casi se ha totalizado y el flete está siendo casi de una manera estándar. ¿Son versátiles? Sí, ciertamente porque se adapta a cada tipo de carga, ¿no? Cada tipo de carga. Entonces vemos también en ese aspecto como la versatilidad, porque va en relación con el producto, con la carga y un medio de transporte adaptado a la carga. Ya vamos a ir ampliando ese tema conforme voy subiendo en las diapositivas. Ahora, las naves siempre, como le decía, en su ámbito de versatilidad, vamos a ver que de alguna manera se relaciona directamente con una determinada actividad en concreto, y aunque en pantalla, por ejemplo, tiene las diferentes naves y su aplicación en sus ámbitos correspondientes. Acá voy a preguntar si por favor puedes estar viendo esta diapositiva para continuar, y si es que no se ve, voy a hacerle un zoom a cada uno para ir mencionándolo, ¿sí? Es que no se logra visualizar la imagen porque he puesto de manera casi amplia todas las naves y vamos a revisarla de manera, voy a revisarla de manera unitaria, voy a ampliarlo con usted acá. Voy a hacerle zoom a la diapositiva para ver si vamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de remolcador, es un buque especializado en el apoyo de maniobras a otras embarcaciones. Esta es una modalidad, más se abaja con el cabotaje. Gangwheel dispone de un fondo que se abre gracias a unas puertas abatibles que sirven para vaciar por gravedad materiales granulares hacia el mar, ¿no? Este es otro tipo. La draga, bueno, ya está más abocado al tema de amplitud para el calado de las naves en el ingreso, diseñadas para el dragado de ríos, bahías. Existen varios tipos de draga según la modalidad de la nave, dice acá de la nave, ¿de acuerdo? También tenemos naves auxiliares, tenemos naves de lanchonaje como el atunero, el arrastrero, tenemos las naves bull carrier, buques por lo general son de gran tamaño y están dedicadas al tema del transporte de cargas de grandes volúmenes de graneles, como dice acá la diapositiva, grandes volúmenes de graneles. Tenemos al costado los cruceros, que lo vemos en el tema más vinculado al tema turístico. Tenemos el famoso portacontenedor que mencioné en la noticia del incidente que hubo, del daño. Es un buque diseñado para transportar exclusivamente contenedores, las mercancías más diversas que están unitarizadas en ella, contenerizadas, mueven el comercio internacional, ya que el precio de transporte generalmente era accesible y ahora se dice que está siendo más analizado bajo carácter negociable, ¿ya? Debido a las condiciones que estamos viviendo hoy con el tema del COVID. ¿Ya? Bien, me dice si has podido visualizar la diapositiva, por favor, para continuar. Y estamos hablando aquí, entonces, mostrando una nave y un tipo de nave específico en un determinado ámbito, ¿ya? De un determinado ámbito. Me dice si puede visualizar en pantalla lo que te muestro para pasar a la siguiente. Sí, bien, Cintia. Bien, entonces permíteme pasar a la siguiente diapositiva para hacer mención a un tema más. Estamos viendo, analizando medios y modos de transporte. Medios y modos de transporte. Vamos a la siguiente diapositiva y acá te voy a hacer un comentario a lo anterior y lo que viene. Dice, al primer vistazo y desde el exterior, todos los buques pueden parecer iguales, pero analizando los detalles de la cubierta y del interior, descubrimos que hay muchos tipos diferentes de naves. La cubierta de los buques tanques está ocupada por un laberinto de tuberías, mientras que en algunos buques tipo gaseros tienen unas cápsulas semiesféricas que ves en la parte superior. En la mayoría de imágenes las has visto cuando googleas búsqueda de transporte.
También tenemos los graneleros, tienen grandes aberturas llamadas escotillas para posibilitar el acceso de la carga a granel y de los buques del pasaje. Necesitan instalaciones interiores para alojar confortablemente a pasajeros o conocido como los cruceros, ¿no? El proyecto de todos estos buques ha evolucionado durante los siglos para adaptarse lo mejor posible a las necesidades del traslado de las mercancías y también debido al tráfico y a la naturaleza de lo que denominamos la instalación portuaria. Por eso es importante conocer la instalación portuaria, porque con ella podemos darnos cuenta entonces el tipo de nave que puede hacer su ingreso respectivo para el tratamiento del determinado tipo de carga, ¿no? Un tipo de carga. Se voy a continuar porque este es un comentario a la diapositiva anterior y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a ver el tema del transporte aéreo. Transporte aéreo. Bien, te acababa de mostrar precisamente en el anterior una diapositiva de transporte, en una diapositiva te puse el documento de transporte en itinerario que estaba cumpliendo en el traslado de una mercancía desde España hacia Lima y en el que te diste cuenta que había una ruta que estaba realizando, ¿no? Vamos a ver entonces qué dice. El traslado de mercancías de un país a otro utilizando una aeronave para recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible. La finalidad del aéreo es cubrir una distancia en el menor tiempo posible, pero lleva altos estándares de seguridad, como vemos aquí. La carga aérea se embarca en aviones de pasajeros junto con el equipaje, en aviones híbridos con compartimientos especiales para carga o denominadas combis, o en aviones exclusivamente denominados de carga, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí, en la última parte, en el segundo párrafo de la diapositiva, la mención de que existen entonces tres tipos de aeronaves. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá vamos a ver, por ejemplo, puedes ver en el ejemplo de acá, situado el tema de la carga que es de tipo comercial, vinculado al tema de pasajeros, la de carga vinculada al tema de paquetería y objetos de gran tamaño, y vemos que en imágenes las figuras... no, acá están. Y vemos, por ejemplo, que el modelo, el diseño de la aeronave es diferente al modelo comercial y al de carga, y el militar también tiene otra forma, ¿no? O presentación. Y entonces estamos viendo que al igual que el tema de las naves, las aeronaves también tienen una presentación y un acondicionamiento especial para las mercancías. Y entonces también vamos a darnos cuenta que el nivel de seguridad debe ser más alto en el nivel comercial que en el nivel de carga, porque estamos hablando de que he mencionado de que la carga viaja con pasajeros. Entonces en el tema de seguridad es importante considerar el tipo de nave y aeronave. Este es un tema que ya siempre he comentado en casi todas las sesiones que he tenido, donde se deja a disposición del agente intermediario que disponga pues el tipo de nave. Nunca nos hemos puesto, bueno, o pocas veces he visto un cliente que ha pedido participar directamente mencionándome en qué tipo de aeronave va a viajar su mercancía, para determinar entonces que en el siguiente embarque se ponga a analizar si con la carga viajó en un Boeing, viajó en Airbus, entonces él va a sacar la cuenta de que los pagos, recargos y servicios son distintos. También va a considerar la frecuencia, el itinerario y va a denominar o va a conocer a la empresa por el nombre, ¿no? Bien, me avisas por favor si puedes visualizar la imagen que estoy presentándote y haciendo la comparación con la anterior. ¿Hay alguna pregunta o duda? Tome en cuenta los detalles que te he mostrado de las imágenes, tanto del tipo de nave y ahora a manera visual pedagógica también el tipo de aeronave, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta? Paso a la siguiente diapositiva y ahí te muestro, por ejemplo, ya no de manera pedagógica como en la ilustración anterior, de una diferencia visual de una nave comercial, de una nave de carga y de una nave militar. Acá vemos, por ejemplo, ya específicamente el tipo de nave, por ejemplo, Airbus, por ejemplo, ahí vemos una 319, una 320 y una Airbus 321, cuya capacidad de carga es 1.5 toneladas. ¿Por qué hago mención especial a poder detener en el tipo de aeronave? Porque no sea que tengas mucha rotación de inventarios y demanda de productos para enviar, y de repente en el país donde nos encontramos, el tipo de aeronave no es el tipo de aeronave que podría dinamizar con la, digámoslo así, llevar más volúmenes de tu carga al otro destino donde tú deseas que llegue o se mueva. Este es un tema, por ejemplo, que yo lo tomo en cuenta, por ejemplo, cuando me ha tocado tratar la cadena de suministro, donde nosotros consideramos que es muy importante fijar la movilización de la carga con una determinada empresa que pueda mover, porque en una cadena de suministro, por ejemplo, se requiere que el material llegue, no en partes, sino completo, no con problemas, sino en buen estado, ¿no? Y teniendo en cuenta los recargos que se cumplen siempre o aquellos que se van a incrementar y considerando la capacidad de rapidez de respuesta que vaya a tener la agencia aduana que se contrata para el tema de suministros. Me refiero al caso, por ejemplo, acá en el Perú de la COS, por el tema de que los productos se manejan por materia prima, por piezas, y estos elementos necesitan moverse de una manera muy rápida y oportuna, entonces siempre estamos fijando el tema de la aeronave, ¿ya? Pero ¿de qué depende la aeronave? Ciertamente la aeronave, como la nave has visto, depende de la infraestructura del país, de su puerto y aeropuerto. Entonces, teóricamente yo puedo mencionar muchas naves, capacidades, vincularlo con un tipo de carga, pero el problema realmente va a ser cuando de las naves que menciono, como el Boeing 777, el 747 es el más común, el 737 también vinculado acá, entonces vamos a ver que no es posible su llegada porque la mercancía que lleva en él y la nave y su capacidad no pueden aterrizar acá en el país. Por eso cuando pasa la pandemia y las instituciones te inviten a visitar los puertos y aeropuertos, tu pregunta básica y esencial va a ser, si vas a hacer un logístico, es ¿qué tipo de nave o aeronave ingresa al país? ¿Y qué tipo de naves nunca puede ingresar a este país? ¿Y cuáles son las oportunidades de dinamizar que tengamos otro tipo de nave llegando al país para dinamizar mi tipo de carga? También podrías preguntar, ¿y qué tipo de cargas habitualmente ingresan en este aeropuerto único que tenemos o en estos dos puertos que tenemos, ¿no? Es importante, porque cuando hagas empresa, esto es importante. Cuando eres operador, no mucho, porque el operador sabe que va a meter carga, el exportador no va a preguntar, pero una empresa que dinamiza mucha materia prima, muchos productos semiterminados, entonces necesita dinamizar específicamente en la relación nave e infraestructura en el país, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Una pregunta, alguna duda, por favor? Ahí voy a ver el chat, porque el chat siempre está en segundo plano. Bien, ¿alguna pregunta? Tomen en cuenta el dato que le doy, se dan cuenta que yo en las diapositivas coloco muy poca escritura, muy poca letra, pero quiero que a través de las imágenes trates de entender que en el futuro, como está ocurriendo hoy con las naves, tomes en cuenta que es importante, si nos acercamos supuestamente al bicentenario peruano, es importante no preocuparnos por la historicidad que haya tenido el país, sino por la demanda de una nueva infraestructura en respuesta a lo antiguo que hay y que no puede continuar lo antiguo hasta el siguiente milenio, ¿no? Porque si no, de nada sirve. El comercio es lo que dinamiza efectivamente la entrada de divisas, genera más oportunidad de trabajo, ¿no?
si analizamos el contexto de las importaciones y exportaciones, te vas a dar cuenta que el dinamismo de las muchas microimportaciones ha generado que hayan más locales comerciales, ¿no? No me refiero a los malls, sino me refiero a los micro locales comerciales, ¿no? Tú te vas a un centro de Lima, encuentras un tremendo pampón, un estacionamiento grande, habilitado para pequeños micronegocios, ¿no? Y que si examinas los micronegocios, así como hago, te vas a dar cuenta que son micronegocios que realizan importaciones. Si hablamos de exportaciones, acá en Lima no vas a encontrar grandes empresas acá. Entonces, es importante que en el futuro, que nos presente el COVID, determinar la importancia ahora actualmente de lo que estamos viviendo, que se llama la DFI y la logística, ¿ya? Tome en cuenta el accidente que ha pasado este 16 de enero del año 2021 y que creo que en el misceláneo de acá también tengo más noticias de accidentes y fusiones que necesitas conocer. Ahora hablemos del otro aspecto. El transporte terrestre. En el transporte terrestre estamos más familiarizados con él porque aquí en el país lo que se mueve son mercancías en gran demanda con el tema de las reventas, ¿no? La gente que trae Tacna, la gente que va a Juliaca, Puno, la gente que va al centro de la selva, mueve. Pero eso nos da una idea entonces necesariamente de que también tenemos ciertas carencias, como por ejemplo en la región del centro, una sola pista, la carretera central. La Panamericana Norte, bueno, ya hay una nueva que la Panamericana Antigua, ¿no? Entonces, el transporte terrestre es muy familiar aquí en el país, bastante. Entonces, ahora necesitamos examinar, desde el punto de vista de la mercancía, no de la mercadería, su importancia en el comercio. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de un contenedor que está siendo llenado y en el preámbulo teórico digo que el transporte terrestre es el transporte que se realiza por la superficie terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre ruedas, ¿ya? Hablamos de furgones, camiones, etc. Entonces ahí también estamos previsualizando la idea de que existen determinados tipos de transporte con una determinada tipo de capacidad de carga y una determinada mercancía que en ella se puede transportar, ¿no? Entonces estamos haciendo la relación ya de la idea de que en el transporte marítimo hemos visto una, en el transporte aéreo hemos visto otra, y entonces tenemos que ver la misma situación en el transporte terrestre de mercancías. Bien, ahora hablemos del transporte que no se visualiza mucho en el Perú, y es el transporte ferroviario. El término ferroviario viene de la palabra hierro y carriles. Es un sistema de transporte terrestre, o sea, es una subdivisión del transporte terrestre. Si te das cuenta, hablamos que el transporte terrestre se vincula a las ruedas, pero acá el elemento de las ruedas se vincula para su movimiento con los rieles. Al igual que el aéreo, también vincula a personas y mercaderías, y está guiado esencialmente sobre una única vía que no puede cambiar porque está sobre rieles. Si has tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Lima, o conoces Lima, y te vas por la carretera centro o la carretera central, vas a ver pasar un tren, ¿no? Y si estás por el Callao, vas a ver cruzar un tren que de vez en cuando pasa, y es el tren que cruza la avenida Argentina con la avenida Elmer Faucett. Pero vas a ver siempre transportando, pues, su modalidad de transporte, vas a ver transportando, por ejemplo, grandes tanques, grandes piezas, y vas a verlo con transporte de determinados minerales, ¿no? Pero no vas a ver, pues, un contenedor pasar por ahí. Salvo, en el caso, por ejemplo, de Huachipa, algunas cargas que quieren llegar intra local, sí se mueve un poco de container aquí en el país. Pero no hay uno que relacione directamente desde el puerto o lo veamos de manera muy habitual
en el caso de contenedores y mercancías. Otro medio anexo al transporte marítimo es el transporte lacustre y fluvial. Bueno, también este medio de transporte es necesario conocerlo porque en el país, por ejemplo, como Francia, Alemania, por ejemplo, se maneja mucho transporte ferroviario y mucho transporte lacustre y fluviales. Y es importante entonces conocerlo porque aunque no se dé el desarrollo necesario en el Perú, entonces es importante conocer la importancia. Aquí en el Perú se da con el tema de las, no como ves en imagen, acá tengo una imagen de Brasil, de la carga de container, sino que vemos el transporte de mercaderías, de pasajeros, ¿no? Es un transporte comercial, no es un transporte abocado a las mercancías. Vamos a ver entonces la definición del transporte fluvial. Sí, en transporte interno hacia la selva hay un proyecto que viene de años queriendo realizarse, por ejemplo, y es el transporte del mecanismo de las IRSA, ¿no? De la ruta IRSA. De eso donde se pretende dinamizar con la salida hacia el Océano Atlántico por la ruta del Brasil, el pase de mercancías, ¿no? De la zona selva hacia la parte del Brasil, del Océano Atlántico, ¿no? Sí, es un proyecto muy antiguo que se ha venido queriendo desarrollar con efectividad. ¿Qué dice transporte fluvial? Consiste en el traslado de productos o mercancías a través de los denominados ríos y está delimitado porque la profundidad es limitada y el transporte fluvial es una importante vía en el interno regional de muchos países, ¿ya? Porque es un medio en el cual muchos países, como por ejemplo el Perú, tiene grandes afluentes de ríos, y entonces es un medio que le permite dinamizar su economía. Lacustre lo vemos ligado a lagos, y acá he puesto pues una foto allá de Bolivia del viaje en totoras, ¿no? Enormes totoras. Pero acá sí los lagos ciertamente no llegan a la capacidad de determinar el transporte de mercancías, sino el intercambio de productos a través de las mercaderías, ¿ya? Es un poco diferente. Si nos damos cuenta y analizamos el contexto pedagógico que muestro, el Perú tiene todo el contexto completo: lagos, ríos, mares, aire, tren, ductos, tuberías, verticales, pero no todo está desarrollado aquí en el país. Es un país que tiene bastante recursos para realizar el desarrollo de los medios y modos de transporte que tanto mencionamos en muchas diapositivas. Bien, en el anterior mostré las naves del medio. Ahora vamos a hablar del tipo de naves. Bien, me dice por favor si puedes visualizar la imagen siguiente, que voy a mencionar los tipos de naves y vamos a describirlo de otra manera, ¿ya? Vamos a hablar del portacontenedores, de la carga granel, de la carga general, de las naves tanque, etc. Este tipo, en esta diapositiva me centro más en las mercancías y la carga que en el anterior, en el que mostraba de manera general los tipos de naves, ¿no? Los tipos de nave remolque, los tipos de nave de pasajeros, los tipos de nave de cargas, etc. Acá sí me voy a abocar más al tema del tráfico de mercancías en determinados tipos de naves. Y acá estoy mencionando que hay diferentes tipos de naves. Acá le decimos naves, ¿ya? Pues el tema vinculado es decir naves.
vas a ver muy pocas veces, vas a oír, perdón, decir barcos. Vamos a decir naves, ¿no? Por el tema de navíos. Bien, paso a la siguiente diapositiva y acá solamente estoy mencionando en un recuadro y vamos a la siguiente y voy comentando entonces. Los portacontenedores, como ha sido el caso de esta nave de la empresa Morel, que se ha accidentado, ha tenido un evento, los portacontenedores se proyectan para adaptarse a contenedores de dimensiones normalizadas, dividiendo sus bodegas en miles de espacios llamados los slots, mediante guías celulares, formando una especie de un gigantesco rompecabezas a modo de panal. La capacidad de transporte de estos buques se mide en unidades equivalentes a contenedores normalizados, que son los contenedores de 20 pies. Y es por eso que, por tanto, la lectura de la capacidad de una nave, en especial de mercancías, si hablamos de carga contenedorizada, hablamos en la unidad del TEU. Y por tanto, un buque que lleva 10.000 TEUs es el que puede transportar 10.000 contenedores de 20 pies. ¿Ya? Esa es la explicación. No sé si se ha podido entender. Me avisas si la has podido entender, sino para poder explicar. Cada vez que leas un texto, por ejemplo, con el caso de la publicación que han hecho del accidente de la nave, te has dado cuenta que no ha mencionado en ningún momento decir que la capacidad era en tantos contenedores, sino que mencionó la capacidad general en TEUs, pero de manera individual dijo cuántos contenedores se perdieron por bordo, ¿no? Mencionó. Siguiente diapositiva, vamos al tema de los graneleros o bulk carrier. El granelero o bulk carrier que transporta graneles sólidos, a veces llamados las bestias de carga del negocio marítimo. Estos buques se proyectan para transportar económicamente y con seguridad todo tipo de carga seca a granel, como minerales de hierro, carbón, grano, entre otros. Ahora, acuérdense que hablábamos de las famosas escotillas, o que la gente lo denomina como bodegas. Ahí donde vemos una acción, por ejemplo, que se realiza muchas veces desde el trimado, ¿no? O sea, cuando se llena la carga dentro de una bodega, vamos a ver que hay trabajadores que tratan de nivelar la carga. Es como cuando tú tienes un recipiente y traes tu bolsa de 5 kilos de azúcar y abres tu recipiente y empiezas a vaciar el contenido. Te vas a dar cuenta que se forma como un cerrito, una pirámide, entonces no te permite llenarlo todo. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, como esto es pequeño para ti, lo puedes sacudir y lo vas nivelando. Acá hay una actividad. Voy a buscar mis fotografías de este caso, del puerto, para que veas cómo es la acción que realizan los trabajadores en el caso de graneles. Son fácilmente reconocibles por las grandes escotillas con forma de caja sobre la cubierta y pueden variar mucho de tamaño, desde pequeños costeros de 500 toneladas de carga y pasando por los Panamax hasta de 70.000 toneladas de carga, ¿ya? Hasta los enormes Chinamax que actualmente en construcción que alcanzarán los 400.000 toneladas. El barco más grande, por ejemplo, es el barco el Valemax que fabrica la empresa de Brasil. ¿Ya? Brasil es una de las grandes industrias que tiene el barco más grande de escotilla, granel, que es el Valemax, que ahora, perdón, el anteaño pasado, China determinó que ya no podía ingresar a sus costas por el tema del calado. Acuérdense que hemos hablado de las dragas. Y entonces, ¿por qué? Porque no es ya lo apropiado y entonces las cargas son llenadas en puerto, muelle y luego conducidas y llenadas desde el alta mar con fajas de manga, ¿ya? Para el tema de los graneles. Esto le ha pasado, por ejemplo, a la empresa Valemax de Brasil, ¿ya? Date cuenta entonces que Brasil, siendo un país cercano a nosotros, fabrica naves portacontenedores, fabrica naves bulk carriers. Entonces, ciertamente hay una gran diferencia entre el hemisferio sur y los países cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de modo de transporte. ¿Eh? Tome en cuenta esa consideración si hablamos de transporte de carga. Ahora vamos a hablar de las famosas naves de la carga a granel, de la carga, perdón, general.
El nombre de los buques de este tipo puede incurrir al error de pensar que se trata de naves para cargas muy simples, cuando en la realidad es exactamente lo contrario. Se trata de naves extremadamente adaptables y flexibles que por ello pueden transportar prácticamente cualquier clase de carga. Acuérdate que tenemos carga granel, general y peligrosa. Son las tres tipos de carga, ¿ya? La granel, la general y la peligrosa. Ahora, ahí hay internamente subdivisiones. Desde acá dice, te menciono acá que dice desde carriles de tren a productos agrícolas ensacados o diferentes tipos de máquinas, ¿ya? Una nota característica de estas naves de carga general es que normalmente disponen de sus propios medios de carga y descarga, o sea, de sus grúas y puntales para levantar la carga de gancho, y las grúas, ya que estos son versátiles buques con frecuencia que van a puertos que no disponen de ellos en los muelles. Por eso acá te decía, los Incoterm no detallan, por ejemplo, si fuese en el caso de una nave cuyo acondicionamiento de carga general tiene las grúas, entonces la pregunta es, ¿y en el flete está considerado ya el pago del servicio por la descarga o la carga cuando la nave tiene este tipo de servicio? Es un tema que nos preguntamos solamente después que nos han facturado, y por eso le decía que es importante que el dueño, empresario, negociante o emprendedor conozca la naturaleza del tránsito y el envío de su mercancía con los medios de transporte, ¿ya? Y esto es algo que después lo vas a ver en facturas y vas a sentir como un tema caro cuando en realidad no has escogido la nave apropiada y menos la empresa apropiada para el traslado de tus mercancías. Evolución de las naves de carga internacional. Voy a mostrar en la siguiente parte la evolución de las naves de carga en el tiempo, ¿ya? Así como todas las naves y aeronaves han tenido un paso de evolución, pues las mercancías han ido evolucionando, el transporte, los envases, embalajes, también han ido tomando determinadas formas. Entonces, vamos a ver en una línea de tiempo, de imágenes, la evolución de las naves de carga internacional. Déjame ver, creo que me salté una diapositiva. Y déjame ver, a ver. A ver, ahí está, listo, ya volvió la imagen. Listo. Ahí puedes ver una evolución de naves hasta el periodo 2018 en 50 años. Mira, quiero que mires en términos. ¿Cuánto empezamos? Empezamos en el año 1968 con el traslado apenas de 1.530 teus. Actualmente, bueno, hasta el año 2018, la diapositiva te muestro, maneja más o menos 22.000 teus, pero estamos viendo en diapositiva anterior de transporte que las Valemax transportan más de 400.000 su capacidad de carga, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el tipo de nave. Mira la ilustración, mira cómo han ido cambiando los compartimentos, mira cómo han ido cambiando las formas de las diferentes naves, y la empresa que ves que más sobresale es la empresa, por ejemplo, Maersk y CMA, las que más han sido notorias en el desarrollo de tipo de naves. Mira la pantalla, mira la imagen y me dice si puedes visualizarla. Dime si puedes visualizar la imagen, por favor. Cintia, Jeremy, José, Michelle y Romina, si pueden visualizar la imagen en pantalla de esta diapositiva. Y vamos comparando nuestras antiguas diapositivas en cuanto al tema de evolución de naves, ¿sí? Bien, entonces tienes que considerar siempre este elemento como un elemento desapercibido, ¿de acuerdo? Te das cuenta que muy pocas veces nos centramos en determinar la información de quién lleva nuestras cosas, ¿no? Es como decir que tú compres en Totus, llamas así Totus. Yo le he visto este caso, ¿ya? Un día saliendo de fiscalía, yéndome por la avenida Tacna,
En el cruce hay una empresa, creo que no sé si es Totus o Home Center, no me acuerdo, ahí en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola o la avenida Tacna, ¿no? Tacna, la primera cuadra en ese cruce. Entonces vi que salieron con un artefacto electrodoméstico, y el electrodoméstico era una refrigeradora y una cocina, ¿no? Esa con horno. Y que justamente me hace pensar en esto, ¿no? Es así como dejas las cosas, ¿no? Salieron, la mercancía se la dejaron en la puerta de la tienda, de un lado de la calle, ¿no? Del costado, no de la avenida principal. Entonces las personas pues estaban ahí conversando, viendo cómo movilizaban, y yo vi en ese momento que, por ejemplo, uno de ellos levantó la mano y, no importando el tamaño, ni las dimensiones, ni nada de eso, se acercó a un famoso vehículo de transporte llamado Tico. Tico. Y el Tico, osadamente, impensable desde el punto de vista lógico, fue el transporte ganador, ¿no? Pusieron en la parte superior del Tico, porque tiene una parrillita, en la refrigeradora, y como que pegaron también la cocina, y así, felices y contentos, todos se fueron en ese famoso transporte. Es casi lo mismo, me pareció irónico, pero hubiese querido tener en ese momento la habilidad de haber tomado fotos para mi clase de así pasa cuando dejas que la gente lleve tus cosas, ¿no? A simple ojo compras, le das a la empresa, y algunos me dicen, no, pero nosotros vemos en qué tipo de nave. No, tú no ves. Tú solamente has hecho pacto con una empresa transportista, y la empresa transportista decide finalmente hacer el espacio. Es como cuando la gente, por ejemplo, se va de provincia y las famosas encomiendas, gracias. Ese es el tema también del día a día, ¿no? Yo veo que en bodega ya todo el mundo ordenadamente hace su cola, te avisan que ya te es una hora antes, van poniendo tus cosas como si todo pasase normalmente siempre, ¿no? Ordenado. Yo veo que el jefe de área está que le dice cómo colocar a los chicos nuevos, pero de repente se llama el desorden, que justo cuando va a salir llega más carga. Ya estás por salir, miras la ventana, la cosa, y un carretillo llega con más bultos, más grandes que los tuyos. ¿Qué hacen de nuevo? Bajan las cosas y empiezan a apilar. Ya no se acuerdan quién baja primero, quién baja después, todo lo apilan ahí dentro, ¿no? Y eso me hace recordar justamente cuando recibes encomiendas de provincias, que si te lo envían en forma circular, llegan en forma cuadrada o rectangular, tus denominados productos, por ejemplo, en mi caso, productos lácteos, llegan en formas piramidales, rectangulares, ¿no? Geométricamente diferente a la foto que le pedí a las personas que me envíen un producto, llega de otra manera. Y he visto en una empresa allá en la avenida 28 de Julio, también, que hasta de las bodegas bajaron ratas, ¿no? De la bodega del transporte, ¿no? Eso sí me pareció ya descabellado y falta de seguridad, de salubridad con esa empresa, ¿no? Conocí en la avenida 28 de Julio. Y, por ejemplo, y no creas que esto solamente no puede pasar en el transporte internacional. En Israel, en una de las famosas cargas que se ha hecho de una empresa, se transportaron, no sé, es increíble pensar esto, pero viajaron gatos. Abren los contenedores y los gatos salen de los contenedores, y los gatos habían comido parte de la mercancía que había dentro para poder sobrevivir, ¿no? Le pareció anecdótico a los trabajadores, pero esto viola las medidas de seguridad, y entonces el puerto de salida fue sancionado como el puerto de recibimiento, porque no es posible que en este siglo, si en el transporte local viajan ratas, es porque sabemos por la poca capacidad de seguridad que tienen. En el transporte internacional también subieron animales. Esa foto sí la tengo, la voy a publicar en las siguientes clases, para que vea que los gatos se comieron la carga y sobrevivieron, ¿no? Es increíble, ha dado la vuelta al mundo como si fuera una anécdota, pero en medidas de seguridad esto viola todo el principio logístico de la trazabilidad y de la seguridad de las mercancías, ¿no? Así que no creas que es impensable que las cosas pasen. Las cosas pasan, como dicen en el norte, acá en el Perú, cuando suceden, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces, vemos en ilustración que las naves han ido cambiando, pero que los sucesos comunes que podemos encontrar en el medio también pueden suceder actualmente por una denominada falla humana, ¿no? Falla humana. Ahora sí, paso a la siguiente diapositiva y voy a mezclar todo lo anterior.
Ya te hablé del tipo de nave, de las aeronaves, las capacidades, etc. Ahora vamos a hacer una mezcolanza en esta diapositiva. Vamos a mezclar todo. Tipo de nave para cada tipo de mercancía, ¿ya? Paso a la siguiente diapositiva y me dice si puedes visualizarla. ¿Ya? Dice, hay docenas de tipos diferentes de naves. Cada uno hecho a la medida de las necesidades del transporte, ojo, y he puesto en rojo, de un tipo determinado de mercancía. Una carga de petróleo crudo, que es fluida, tóxica y contaminante, necesita unas condiciones de transporte totalmente diferentes, por ejemplo, al de un vehículo. La carne congelada, que debe ser transportada con reefer y en una de sus condiciones completamente diferentes a las del vino, que también los dos son perecibles, que también los dos son cargas frágiles. Del mismo modo que los animales vivos exigen condiciones de transporte diferentes, por ejemplo, al de las flores. Mira, ahí te he puesto mercancías susceptibles de daño, ¿no? Las tres, la carne, el vino y las flores. Entonces, no vayas a pensar que pueden acondicionadas en un mismo tipo de vehículo. Esta parte de quién pende la decisión en la toma de decisiones de la empresa, del área de logística, del área de aduanas, que no existen muchas empresas, por ejemplo, en el país he visto, no existe un área que mide el impacto de determinar el transporte con el tipo de nave o aeronave. Vamos a ver la diapositiva siguiente y te muestro ahí lo siguiente, ¿ya? Ahí puedes ver. ¿Qué tipo de nave? Ahí te pregunto. Aparatos y equipos, químicos, juguetes, petróleo, gas, madera, vehículos, fertilizante, congelados, frutas, personas y suministros. Y la pregunta que menos se hace en la mayoría es, ¿qué tipo de nave, no? ¿Qué tipo de nave? Si pensaste que meter todo en cada general era mezclar, acá, como es aquí en el Perú, mazamorra con arroz con leche, entonces no es lo mismo. En el transporte, cada tipo de mercancía va a un determinado tipo de transporte. Me avisa si puede ver la diapositiva siguiente, por favor, que estoy mostrando. Si se ve, Jeremy, gracias, Jeremy. Bien, Cindy, así se ve. Espero que estemos haciendo un poquito, si se dan cuenta, de análisis. Gracias, José. De que tomes en un cuaderno de notas, cuando realices tu famoso, ¿cómo se llama? Plan de DFI, que tienes que considerar esto. Si vas a ser tú el dueño de la empresa, es un punto importante, porque si en el Perú hay muchos tipos de, o unas cuantas empresas de servicio, entonces debes adecuar que una específicamente cumpla las disposiciones para el traslado de tu mercancía. Le cuento esto por el caso de la que vi de electrodoméstico que trasladó en un tico, me pareció sorprendente y me hizo pensar muy seriamente cuando caminaba, de que así es la visión de quien cree que comprar termine el proceso de él y lo deje en manos de otros. Pues mire el accidente que ha ocurrido el 16 de enero de este año, a quienes embarcaron y de repente no pensaron en el tipo de nave y menos pensaron en la ruta, ¿no? Y entonces embatió la naturaleza, que la naturaleza, por ejemplo, no es que no avise. Ahora con los sistemas tecnológicos que maneja Estados Unidos se puede prever, por si acaso, del tipo de clima con el que se va a encontrar una nave o aeronave. Existen software, a ti como empresa, que te permiten monitorear determinados tipos de carga a nivel mundial, ¿de acuerdo? Con información de última generación. Vamos a la diapositiva siguiente. Esta es una diapositiva de reflexión. Entonces, ahora vamos a hablar, si hablamos de nave y mercancía, pues las mercancías no viajan solas, las mercancías son agrupadas y por tanto la vamos a denominar tipos de carga. Tipos de carga en el transporte internacional. Vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí te muestro lo que te comentaba antes. Tipos de carga, ¿no? Ahí puedes ver en pantalla, por ejemplo, los tipos de carga. Carga general y carga granel.
La carga general queda dividida en dos, en la no unitarizada y la unitarizada. Y vemos también la carga granel dividida en carga líquida y carga sólida o seca. Y vemos que la unitarizada se refiere específicamente a dos situaciones concretas como la carga en pallet y la carga en contenedores. Entonces vamos a la siguiente lámina, la diapositiva, para poder previsualizar la información. De ahí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva que puedes ver acá, vemos otra situación diferente que ya no habla de la naturaleza de la carga, sino más bien agrupa a la mercancía identificándola. Mira el color, ¿ya? Mira el color. Con el color te estoy indicando justamente que estamos hablando de que han sido condicionadas para un contenedor un tipo de carga que puede indicar que le pertenece a un solo envío de una sola empresa. Y sin embargo, en la carga LCL dice otros embarcadores o importadores. Vemos en la carga LCL que marca que hay un color verde, un color, si no me equivoco, es celeste, un color negro y un color anaranjado, que está marcando la pauta justamente de que las mercancías han sido acondicionadas y han sido enviadas, por ejemplo, donde son agrupadas bajo carga consolidada y estas viajan en grupo, a diferencia de la carga FCL. Decimos entonces que la carga FCL tiene una relación directa de un vendedor con un comprador y la carga LCL agrupa en un container a nombre de una empresa, ya sea un agente de carga, las condiciones de varios vendedores para varios compradores. Entonces estamos hablando del tipo de naturaleza vinculada a la carga con el envío. Me dices, por favor, si puedes visualizar la imagen siguiente para pasar a la anterior, y si algo hasta aquí no se ha entendido, me dices para poderte explicar. ¿Y se visualiza? Ya, esto es un tipo de servicio, ya, digamos así, técnicamente es un tipo de servicio. Bien, entonces, esta condición la vamos a ver en el documento de transporte. Bueno, aquí no he puesto el documento de transporte, se me ha pasado. Mostrarte en un documento de transporte que dichas condiciones se cumplen, determinándote en el documento de transporte si el tipo de carga cumple las funciones de un solo envío, que es decir, de una sola empresa que ha sido enviada de un solo proveedor o vendedor. Y sin embargo, las cargas más comunes que se manejan acá, estamos hablando del LCL. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a hablar del tipo de contenedores. Así como decimos un tipo de producto para un tipo de nave y hay tipos de carga, entonces agrupemos las unidades receptoras del traslado de la mercancía denominadas los tipos de contenedores. Acá vemos un ejemplo, vamos a correr la diapositiva y vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos carga que puede viajar en dry van, en reefer, en una open top, en un tanque, cisterna, flat rad, open side, son determinados tipos de contenedores. ¿Cuál es la importancia de identificar el tipo de contenedor para el acondicionamiento de la carga? Pues importante es identificar en ella, en este tipo de embalajes, el tamaño y las dimensiones internas de la apertura de la puerta, de la dimensión interna del largo, ancho y alto, del peso y del volumen. Supongamos que es una empresa que va a transportar fardos de telas, de productos que has fabricado para otra empresa bajo una licencia. Entonces primero vas a pensar en el tipo de tamaño
del contenedor, de 20, de 40, 45, 40 high cube. Y entonces vas a pensar en algo esencial que le pasa a la gente, por ejemplo, que vive en alquiler. Que cuando vas pasando y el corazón, ¿cómo se llama? Compulsivo de compras te gana y ves un gran, súper, digámoslo así, como dicen acá en el Perú, de mueble enorme, multifamiliar, con 6 puertas, tu ropero, con closet para zapatos, para guardar maletas, y tú lo ves en la tienda y dices, bueno, está de oferta, no está 300 soles, lo que cuesta 1.300, es una ganga, pago. Ya, muy bien. No piensas si hay transporte para llevar este enorme cosa, ¿no? En el caso que estuviera armado, dime. Ropero, sí, ¿no? Gracias, ropero. Entonces, en algunos casos, algunas ya vienen en cajas grandes para armarlo. Pero supongamos que fuese la situación donde, habiéndolo armado en un lugar, lo tienes que llevar a otro donde vas a tener que vivir. Entonces ya no lo vas a desarmar, porque una vez que armas estas cosas, ya no se pueden volver a desarmar. Generalmente la mayoría de muebles que venden de casa son así, de lo que se arman y no se desarman. Entonces, ves un alquiler, te emociona el precio, dices estupendo para vivir, pero lo encontraste en el 4º piso. Tu mueble de 6 puertas vas a tener que subirlo, pero en ese momento te das cuenta que la puerta solamente para una persona de baja, de 1,60 m, y que no es muy ancho de diámetro. Entonces hay que hacer el malabar de subirlo. Hay escaleras que parecen de caracol, siendo rectas, ¿no? Que tienen recovecos, y entonces empieza tu mueble a sufrir el embate. En un container, cuando uno traslada mercancía, lo primero que se piensa en el tamaño, ¿ya? 20 pies, estándar, y piensa en la puerta de apertura. ¿Por qué piensas en la puerta de apertura? Para determinar que las mercancías que necesitas ingresar internamente tienen que relacionarse con largo, ancho y alto. Y a eso me voy en la situación de un determinado cubicaje. Por eso es que las empresas te piden que le des el largo, ancho y alto de la mercancía, que son las dimensiones, y después reformules el peso. Y efectivamente, un contenedor de 20 pies, a diferencia de un contenedor de 40 high cube o de 45, entonces tienen diferentes dimensiones internas, tienen diferentes capacidad de peso y de volumen. Entonces eso es importante tener el máximo peso bruto, la tara, y el máximo neto que puede soportar una mercancía trasladada de un contenedor de 20, de 40, 45 y 40 high cube reefer. Te muestro a continuación la diapositiva que te estoy mencionando. ¿Me avisas, por favor, si puedes visualizar la imagen? ¿Ya? De las figuras que muestro. Muy bien, Cintia. Estamos viendo entonces que te estoy mostrando en pantalla lo principal. Tienes que anotar siempre esto. Cuando vas a elegir en exportaciones un traslado de mercancía, considera lo que te llegó en pantalla. Tamaño, apertura de entrada de puerta, dimensiones y peso. Porque tú tienes una determinada mercancía que cuando va a ser agrupada, apilada, acomodada, vas a tener que armar agruparla, apilarla por el peso y agruparla por las dimensiones. ¿Sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que un contenedor de 20 tiene una capacidad de volumen de 33 puntos. Acá vemos, por ejemplo, no sé si se puede visualizar la imagen, pero voy a tratar de a ver si lo amplío, de 33.2 metros cúbicos, pies cúbicos de capacidad. Imagínate tú que el especialista que te toca es un especialista que dice que te va a aforar la carga. Entonces, tú tienes un volumen de 33.32 metros cúbicos con un peso máximo de 30.480 y pueden caber entonces aproximadamente unas 36.000 piezas de ropa ahí. Es evidente que te vas a quedar como 2 meses, me tocó el caso de uno que se le aplicó, de 2 meses de aforo a la carga, porque en el aforo significa, dentro del proceso de la legislación, la revisión total de las mercancías.
se obvia la presunción de veracidad y buena fe y se pasa a revisar según packing list, prenda por prenda, para determinar su relación con la factura comercial que ha sido enviada. No vemos los valores, ni vemos el precio, lo que vamos a ver es el detalle de las descripciones generales a una mercancía que puede verse considerada susceptible del fraude, ¿ya? Ese es el caso. Piensa en esto. Y estamos viendo en la parte final que todas las mercancías, el material casi al 100% es de acero, ¿ya? Entonces, estas son las dimensiones que debes considerar siempre en el momento de efectuar la denominada exportación de tus mercancías. Si tienes alguna pregunta, me lo formulas, pero yo desearía que vayas tomando nota siempre de los elementos que gráficamente no se pueden escribir ahí, sino que te voy comentando para que tomes en consideración que a este elemento que vemos acá, de la imagen, de las dimensiones que menciono, entonces estaremos hablando de los cubicajes, ¿no? De los cubicajes, de ordenar una mercancía en función a la unidad receptora del envío. Entonces continúo con la siguiente imagen de la diapositiva. Entonces, si hemos visto los elementos marítimos, veamos los elementos aéreos, ¿de acuerdo? Los elementos aéreos. Y hablamos entonces de los elementos de ULD, y estos elementos están en función, según que ves el tipo de contenedor estándar, que se determinan también según las medidas, el tipo de aeronave para este tipo de contenedor de mercancías aéreas, y las dimensiones de las cargas y el peso están sujetos a los términos y condiciones siempre de cada compañía aérea, ¿de acuerdo? No hablamos ya del tipo de nave, sino de la aerolínea o empresa que vinculará tu carga a determinada nave o aeronave, ¿ya? Acá vemos en ejemplo el caso de un contenedor aéreo, a diferencia de un contenedor marítimo, que si te das cuenta, los contenedores marítimos llevan entonces lo que decíamos en las diapositivas anteriores de la versatilidad de las naves con respecto a las mercancías. O sea, también el acondicionamiento de transporte está dado adecuadamente. Bien, entonces hemos visto carga. Ahora pasemos a la parte del transporte, que no solamente vincula la infraestructura de la nave o aeronave, del plano terrestre, ferroviario, sino que también lo vamos a identificar el medio de transporte o el transporte internacional a través del elemento denominado, por favor, el tema de la, ¿cómo se llama? El tema documentario. Te muestra en pantalla el tema documentario, ¿sí? Ya. Vamos a ver documentos de transporte internacional de mercancías. Vamos a hablar entonces o mencionar el documento de embarque llamado conocimiento embarque, conocido como el BL, la guía aérea, la carta aporte y el transporte multimodal. Entonces, vemos que también los documentos se identifican en relación con el tipo de nave y aeronave, como también se identifican correspondientemente al ingreso a una determinada intendencia. Podemos entonces decir que el conocimiento embarque, que es el BL, se relaciona con el transporte marítimo y que se identifica con una intendencia a su ingreso con la 118. La aérea, guía aérea vinculada a las aeronaves, se va a relacionar entonces con la intendencia de la aduana aérea con el código 235. La carta aporte, la carta y el multimodal respectivamente harán lo mismo tanto como hemos hecho con el marítimo y el aéreo. Ahí vemos, por ejemplo, en pantalla
el modelo de una guía aérea, ¿ya? El modelo de una guía aérea, En este modelo de guía aérea, los elementos principales que van a notar siempre es los datos del embarcador y los datos del destinatario. También se va a mostrar, también en ella, el itinerario de ruta del aeropuerto de salida al aeropuerto de destino. También nos va a mostrar en ello el elemento importante del tipo de moneda de la transacción que se efectuó por el pago del flete. También vemos en la parte central que va a estar la descripción de la cantidad de mercancía que vamos a trasladar. Se va a considerar el peso de la mercancía y se va a considerar el cobro por la recepción en función a la capacidad de las mercancías, el cobro respectivo. Y va a tener el detalle de la mercancía a nivel general. Va a describir la mercancía a nivel general. Y por ejemplo, acá en la diapositiva se puede mostrar que menciona de manera general que lo que se está enviando son unas máquinas de electrofusión, ¿no? Electrofusión. ¿No? Así van a poner, no van a ser tan detalladas, el detalle no va a ser tan específico, sino que nos va a decir de manera general sobre el nombre de la mercancía bajo el término comercial. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, y la siguiente diapositiva es el del documento de transporte marítimo. Vemos en pantalla entonces la imagen de un BL, de un documento de transporte marítimo. Todas ellas siempre van a hacer mención entonces a las mismas descripciones que la anterior, con la diferencia de que en el documento de transporte con el marítimo, el código que identifica va a ser manejado en el marítimo por alfanumérico y en el caso de los aéreos por la codificación numérica. Es importante dicho código del documento que lo identifica, porque esta data del documento se necesita en la declaración aduanera de mercancías. Se necesita datar. También se necesita datar la información, por ejemplo, que te muestro en pantalla, la del puerto de salida, puerto embarco salida, al puerto de llegada, ¿no? Por ejemplo, ahí. En pantalla, no sé si se puede visualizar, pero dice que el puerto de recepción fue Nanshan de Taiwán al puerto de descarga en el Callao, ¿no? Y precisamente dice que el puerto de recepción como el puerto de carga corresponden al mismo lugar en Taiwán, y el lugar de descarga como de recepción será Callao. Y ahí está escrito en la parte de lo que es de la salida hacia el destino, y menciona, por ejemplo, a la nave o empresa que será claro que es APL, la India, ¿no? También va a tener en la parte central la misma descripción, con la diferencia de que acá se va a enumerar las marcas y el número de precinto del contenedor, los números de paquetes. También la descripción va a ser de manera general, por ejemplo, va a ser de manera general la información, no va a detallar de manera específica. El detalle específico nosotros lo vamos a determinar con la clasificación de las mercancías cuando éstas lleguen al país o nos den ya de anticipado la factura comercial para poder terminar su vínculo. En el caso acá, vamos a ver que es el caso de autopartes, ¿no? Vemos acá de autopartes. Y como todo documento de transporte, va a datar la información acerca de el tipo de pago, ¿no? Es si el tipo de pago fue prepaid o fue collect, si fue pagado en el destino o será pagado en ruta final hacia el destino, que es la carga collect, y en el caso de pagarlo en el origen será el prepaid. También nos dan la referencia al tipo de recargos y servicios, freight y cargos, y toda esta información es la misma, por si acaso, que la aérea, ¿ya? Las dos son matrices que son generadas con información que nos proporcionará siempre el cliente o usted como empresa o negocio para poder datar la información definitiva en este documento que será emitido para el desaduanamiento de la mercancía cuando llegue al territorio correspondiente.
Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y las siguientes diapositivas ya no me baso en la infraestructura, el medio de transporte, el tipo de nave o aeronave. Ya no hablo del producto con relación a la nave, ni de la carga, ni del documento. Me corresponde darle de manera general la información de la fase operativa del transporte. Entonces en ella vamos a ver la siguiente diapositiva que se denomina las fases operativas del transporte de mercancías. Y por ejemplo, vamos a empezar. ¿Por qué tenemos que mencionar la fase operativa? Porque en el tema de transportes no solamente es hablar de la nave o aeronave, el tipo, modo, documento, ¿no? Tipo de producto, tipo de carga, sino que necesitas entender que el transporte, como te dije en el comienzo de las sesiones, está directamente vinculado a la fase de apertura de los regímenes de importación y exportación, por si acaso, ¿ya? Hablamos de la importación como el régimen de la salida de una mercancía y hablamos entonces del tema de la fase operativa para el manejo de información, de entender cómo es el proceso de la importación y exportación y de adoptar un régimen aduanero. Entonces vemos ahí que vamos a iniciar con el tema principal del denominado manifiesto de carga, ¿ya? El manifiesto de carga refiere, por ejemplo, a la información que datan todos los medios de transporte a su ingreso en las aduanas. El documento, el manifiesto de carga es un documento al cual refiere la información de todo el contenido de la nave y aeronave, de todo el contenido. Y esta es la información de primera línea que vamos a necesitar siempre cuando hacemos el uso de la importación y exportación de las mercancías. Me refiero acá del ingreso o salida de las mercancías, por si acaso, ¿de acuerdo? Y entonces en la fase de la manifestación de la información de las naves o aeronaves al territorio aduanero peruano, entonces nosotros vamos a definir con esta situación de el ingreso o la salida el régimen aduanero. Por eso debes entender que es muy importante que entiendas que ya ahora abrimos la fase del conocimiento a través de la fase operativa. Entonces, la primera fase operativa es la que te acabo de mencionar y se denomina el manifiesto de la carga, ¿ya? Entonces, el manifiesto de la carga es la parte operativa, la parte documentaria, la parte descriptiva, la parte esencial que dice contener las mercancías, que también manifestará a dónde van, a dónde llegan, cuáles mercancías o cargas están en tránsito, cuáles descargan, cuáles permanecen en tránsito directo, etc. Por eso estamos aperturando en esta segunda fase el tema de la manifestación, el manifiesto de carga en el transporte como su fase operativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna duda o pregunta que se tenga sobre el tema? Pregunta, una duda. Ojo que ya hemos terminado la parte 1, yo lo considero la parte 1 y es de la parte 2 del transporte de mercancías, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acá sí quiero que prestes un poco de atención en esta segunda fase, porque ya me estoy yendo ya no solamente al vínculo de la parte, ¿cómo se llaman? De la parte general del transporte, sino que ahora vamos a referir información vinculada directamente a cómo se realiza su relación con el comercio de importación y exportación. Bien, ¿alguna pregunta? Cintia, Michelle Altamirano. José, ¿una pregunta?
Entonces estamos subdividiendo, a ver. Voy a leer el chat que está transmitiendo en este momento Cintia. A ver, vamos a ver. No, correcto, porque el tema general, el tema de operativa que nos plantea entonces la institución es transporte internacional. Cuando hablamos de transporte internacional, jóvenes, tienen que pensar siempre en que no solamente nos vamos a centrar en la infraestructura de un medio de transporte que de repente nunca vayamos a subir o nunca vayamos a verlo, sino que básicamente necesitamos entender e identificar al determinado medio de transporte, identificar su infraestructura, aunque no la veamos, porque lo que tenemos como vínculo con ello, con el transporte, es la denominada mercancía. Entonces, hemos visto en las diapositivas anteriores la importancia que tiene conocer nuestra mercancía en relación al medio que lo va a coger para poder trasladar, lo que sería el embalaje del contenedor, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Y que luego ese contenedor debe viajar. Sí, depende, no podemos decir que no se sabe porque de repente en la itinerín que usted tiene como persona joven o ya adulta, si usted cambia o sea, me refiero, si deja de trabajar para una empresa y hace esa empresa, usted directamente va a vincularse con otros, digámosle, ámbitos, ¿no? Del comercio, que le va a permitir de repente entender las fases que ha vivido tu mercancía. Por ejemplo, de repente usted se anima a viajar allá a China en medio de la pandemia, ¿no? A negociar directamente con los proveedores. De repente ahí conoces empresas de transporte, la producción, etcétera. Entonces, el comercio es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Entonces, en el transporte también, pero yo el transporte hoy le doy la importancia básica, esencial de que apertura el régimen aduanero, nos señala la base tributaria aduanera y nos implica en el tema de que es un detonante o una situación en la que cambia cuando este se declara como valor en aduanas y entonces tributamos. Es importante ver entonces los cambios, conocer los recargos, pagos, también está bien en ello. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna sugerencia? Michelle Altamirano, Jeremy, José, Romina, una pregunta, alguna duda. Estoy entrando ya a una fase para poder darte a conocer cómo el transporte influye en la determinación de una importación o exportación, ¿sí? Y hemos empezado con la primera parte que se llama el manifiesto de carga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo? Si hay un término que no se comprenda, me lo dice para yo explicárselo de alguna otra manera, ¿ya? En esta parte número 2 del transporte. Recuérdense que tenemos varios temas dentro de un módulo. Entonces, dentro de ese módulo le estoy dando de manera general para que vaya comprendiendo la relación con la palabra del módulo que significa la operatividad aduanera. Bien, entonces permítame pasar a la siguiente diapositiva. Hemos empezado con la palabra manifiesto de carga. Le estoy comentando que el manifiesto de carga es un documento de información en el que data todo lo que el transporte lleva, dónde el transporte descarga. Y este documento manifiesto de carga es la información que envían los transportistas directamente a la administración de aduana en el caso del 118 marítimo, en el caso del 244 terrestre, postal, o en el caso del 235 aéreo. Es información que se requiere de las mercancías. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahí te voy a dar la introducción a esta fase donde relaciono el transporte. El ingreso y la salida de mercancía a través de los medios de transporte internacional es monitoreado
por el registro de información del manifiesto de carga. Te digo que el manifiesto es una información que se envía electrónicamente, pero también es conocido como el documento de información. Como un requisito para el ingreso y salida. Sí, esencialmente es un requisito obligatorio. Ninguna nave, aeronave o otro medio puede ingresar a un país si primero éste no ha datado la información del manifiesto. A ver, vamos a leer tu pregunta, Cintia. Sí, Cintia, correcto. Imagínese usted que estuviera tratando de ingresar al Perú en tu empresa, por ejemplo, MERS, en tu nave, ¿no? Una nave que lleva un nombre, por ejemplo, ya el Cintia MERS. Entonces, usted lo que va a hacer, Cintia, es informar a la aduana que corresponde, si es aérea o marítimo o terrestre, qué es lo que está trayendo para descargar. Adicionalmente, nos va a informar de la lista de pasajeros que vienen en la nave, de la lista de narcóticos, del tipo de carga, de la carga que quedará a bordo de la nave y seguirá el tránsito, de la carga que hará su ingreso a los almacenes y esperará la consolidación para que luego en otra empresa también recoja la consolidación de la carga y sea trasladada como un único bloque hacia otro lugar. Entonces, es la información del contenido del medio de transporte y si es obligatorio enviar la información a la administración de aduanas. ¿Sí? ¿Todo claro, Cintia? ¿Entendió? ¿Se ha entendido, por favor, para todos por igual la pregunta de Cintia, Jeremy, José, Michelle, Romina? Quiero que lo puedan entender porque si nosotros vamos a llevar, por ejemplo, la estructura curricular que usted está siguiendo y vamos a seguir con legislación, este punto va a ser más sencillo entendernos porque ya lo hemos visto o ya lo conocemos de manera general y me tocaría más bien desarrollarlo de otra manera para usted el conocimiento del manifiesto de carga. ¿Sí? Sí, me asienta con un sí, por ejemplo, si lo han comprendido Jeremy, José, Michelle y Romina, para poder dar término entonces a la sesión y continuar ya el lunes con la segunda parte y al término entonces para luego dejar otro trabajo que puedan realizar y así vamos a culminar nuestro módulo operativa conociendo entonces al detalle el contenido del módulo, ¿no? ¿Sí? Todo claro, Romina Velázquez, Michelle Altamirano, José. Voy a leer el chat de ustedes para poder saber entonces que todo está correcto y ya lo que explicar antes de la sesión, igual lo explico, ¿ya? Muy bien, José, el trabajo de la mercancía se refiere al trabajo de que usted tiene que coger, o sea, tomar dos productos, uno que yo he determinado como docente para usted, ya sea el calzado o la cremallera, y el otro un producto libre. Usted indagará la información comercial y la información técnica del producto. Usted puede entrar a una página como AliExpress, Alibaba, por ejemplo, Amazon, y va entonces a discriminar qué tipo de información están dando acerca del producto, información comercial o información técnica a la vez, ¿no? Entonces, para que no escribas todo, de repente, Michelle, solamente lo pones en un Word, pega y dices mercancía tal, producto tal, descripción comercial, descripción técnica del producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en las siguientes sesiones? A discriminar la información de lo que sí realmente necesita la aduana y lo que realmente no necesita la aduana, que solamente queda para tu negocio la información adicional. Y ese sería el trabajo, el que refiere a la sesión anterior de los mecanismos del comercio. ¿Sí? ¿Todo claro? Voy a poner el detalle entonces de la mercancía.
Entonces, en la siguiente sesión, que es el día lunes, voy a darle la información, ¿sí? Para todos por igual, para que podamos entender. Bien, entonces estamos terminando la sesión, estamos en la segunda parte del manifiesto, dando a conocer el transporte y su fase operativa en los regímenes aduaneros, ¿sí? Bien, entonces conmigo nos vemos en la siguiente sesión de clase y nos estaríamos viendo ya el día lunes, ¿ya? Por favor, si no han terminado de enviar la información, entonces envíe la información que habíamos trabajado sobre los Incoterm. Bien, estamos viendo, entonces hasta la siguiente sesión de clase, ¿sí? Bien, gracias Cintia, Jeremy, José, Michelle y Romina. Nos estamos viendo en la siguiente clase.